Muy buenas noches. Hoy, como todos los domingos, nos encontramos con ustedes para platicar en nombre de la ley. En esta noche de domingo hemos venido a platicar con el Procurador Fiscal de la Federación, quien nos ha recibido en sus oficinas desde donde estamos transmitiendo. Muy buenas noches, Max, por haber aceptado nuestra invitación y habernos recibido aquí en tus oficinas. No, pues muchísimas gracias, Pepe. La verdad es que estoy muy complacido de tenerlos aquí en la Procuraduría Fiscal y de tener la oportunidad de poder platicar un poco sobre la labor de la institución, los grandes retos que tiene la Procuraduría Fiscal y un poco pues la perspectiva que tenemos institucional sobre todos estos temas que vemos aquí en la Procuraduría Fiscal, que son temas desde el punto de vista jurídico. Tú como un gran jurista lo debes de poder saborear, digamos, todos los temas tan bonitos que se ven aquí en la Procuraduría Fiscal y sobre todo temas jurídicos en ocasiones complejos, novedosos, que realmente hacen la labor muy interesante. Exactamente. Max Alberto Diner Sala es abogado, realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, sus estudios de posgrado en diversas universidades, preferentemente de Europa, y se ha desempeñado en una carrera muy amplia dentro del sector público mexicano. Ha sido, entre otros cargos, precisamente subprocurador de esta Procuraduría Fiscal de la Federación, ha sido subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación y más recientemente consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto es, el abogado de la Cancillería mexicana. Ahora ha regresado a esta Procuraduría Fiscal de la Federación para dirigirla como procurador fiscal. Ha sido y lo es catedrático principalmente de Derecho Administrativo en la propia UNAM, en el CIDE, en el ITAM y en otras muy prestigiadas instituciones de enseñanza. Yo comenzaría, Max, si le pudiéramos explicar a nuestro público cuál es la gama de actividades, de funciones, de servicios que presta esta Procuraduría Fiscal, la cual en muchas ocasiones, quienes no estamos familiarizados con ella, la pensamos exclusivamente, quizá por el nombre de Procuraduría, como un perseguidor. Así y muy particularmente relacionado tan solo con impuestos y muy concretamente con aquellos que se portan mal con el cumplimiento de los impuestos. Pero entiendo que hay muchas otras cosas que forman la actividad de esta institución. Claro, muchas gracias por esa pregunta, porque yo creo que es muy interesante para nuestra audiencia el que primeramente tenga un panorama general de las actividades que se realizan en esta institución. Déjame, Pepe, primero comentarte, la Procuraduría tiene más de 60 años de creación, es una institución pues que se ha ido consolidando a lo largo de las décadas y cada vez de una forma más intensa y viendo aspectos jurídicos más diversos justamente en esa evolución que ha tenido. Dentro de esa panorámica, pues, ¿qué es la Procuraduría? Bueno, la Procuraduría efectivamente, y ahorita entraré yo en algunos detalles sobre estas labores que tienen que ver con su nombre, que es procurar justicia, ¿no? Justamente en temas fiscales. Sin embargo, pues hoy en día la Procuraduría ha evolucionado y en realidad podemos decir que la Procuraduría es el abogado de Hacienda. Es el abogado que le da servicio a todas las áreas hacendarias y fundamentalmente, pues, ¿qué abarca esto? Bueno, pues la parte estrictamente tributaria fiscal, por supuesto, pero también la parte financiera, la parte presupuestaria, toda la parte que tiene que ver con cuestiones penales en todos los aspectos
Y pues una labor fundamental tiene que ver justamente con la parte de asesoría, toda la parte de consultoría, lo que diríamos una consultoría en temas jurídicos diversos, Sí. Así como también tiene una labor muy importante en la parte legislativa. Ya sea por el análisis de iniciativas que se hacen, que puedan ser presentadas en el Congreso o que ya están siendo negociadas en el Congreso, o incluso para elaborar iniciativas, nuevas iniciativas que presenta el Ejecutivo, así como también para apoyar en estas labores en la competencia que le corresponde a la Procuraduría, a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, en todo lo que tiene que ver también con la parte legislativa, y en ocasiones también a otras instituciones que piden apoyo por algunas cuestiones técnicas, en donde hay una expertise importante aquí, y con mucho gusto también brindamos una asesoría importante hacia otras dependencias de la Administración Pública Federal, tanto en la parte legislativa como en la parte de consultoría. Entonces, la Procuraduría tiene un espectro muy amplio de actividad, y bueno, dentro de ellos evidentemente sí nos corresponde a nosotros colaborar estrechamente con la Procuraduría General de la República y presentar las querellas correspondientes cuando se tienen elementos de que existe defraudación fiscal o cuando existen fraudes financieros. Entonces esa es a grandes rasgos la labor que desarrollamos aquí en la Procuraduría, y es de, como yo les decía, pues de muy diversa índole. Pero esto es un cúmulo de trabajo verdaderamente apabullante. Si viéramos nada más las tareas de legislación, quiero suponer que como por aquí pasan todos los proyectos e iniciativas de ley que tienen que ver con Hacienda, esto es, año con año, entre otras, la ley de ingresos, el presupuesto de egresos, y diversas reformas a leyes fiscales y a leyes bancarias y a leyes de seguros y a leyes de fianzas y a leyes múltiples, ¿verdad? Así es, así es. Entonces yo diría que quizá es uno de los principales hacedores o revisadores de leyes dentro del gobierno. Hablo en cuantía de leyes y en su periodicidad obligatoria, como son las anuales. Sí, sí, por supuesto que es un actor importante, y bueno, es un actor que tiene una intensa labor todo el año en las distintas iniciativas o en reformas que se van preparando en todos estos ámbitos tan diversos como son los ámbitos en el que Hacienda tiene algo que decir. Y bueno, señalas, Pepe, con mucha puntería el tema de las iniciativas anuales del ¿Sí? paquete económico. Exacto. Efectivamente, el paquete económico pues es una de las labores fundamentales. Este paquete económico, pues como ya lo describiste muy bien, de entrada pues contiene siempre una ley de ingresos, un presupuesto de egresos, y esto va enmarcado dentro de unos criterios generales de política económica, y normalmente estos paquetes conllevan otra serie de reformas, ya sea en el ámbito fiscal o en el ámbito del gasto público o financiero. Realmente una de las experiencias más bonitas que he tenido yo en mi carrera ha sido justamente colaborar y participar en estos paquetes Claro. económicos, tanto en la parte de la elaboración como posteriormente en la parte de la negociación en el Congreso, en ambas cámaras. A mí me ha tocado a lo largo de estos años negociar 16 paquetes económicos. Ahora que regreso aquí a la Procuraduría, que le llamo yo, pues es mi casa, la Secretaría de Hacienda, donde la mayoría del tiempo me desarrollé profesionalmente, pues aspiro a poder participar en un par más de paquetes económicos y poder contribuir
pues ahora sí que a resolver los problemas que se presentan cada año, que aparte son muy diversos, ¿no? En estos paquetes económicos se llega a presentar desde reformas fiscales, Sí. pasando por reformas administrativas importantes, reestructura, fusiones de instituciones, de empresas del gobierno, hasta leyes específicas, ¿no? Como fueron los paquetes que tuvieron que ver con la ley de responsabilidad hacendaria, en donde se pudieron por fin plasmar todos los principios de estabilidad macroeconómica del país, de los fondos estabilizadores y todas estas cuestiones. Entonces, los paquetes económicos pues normalmente conllevan una serie de reformas que son muy trascendentes para el país y que es muy rica pues la experiencia personal y profesional que se tiene en este ejercicio, ¿no? de las negociaciones. Claro. Otra de las tareas muy intensas de la Procuraduría es la tarea consultiva. Así es. Y esto implica, y lo comento para nuestro amable público, que quizá uno de los principales consultantes que tiene son tus jefes. Así decir, es. si esto que desean hacer, que han pensado para nuestro progreso, para nuestro bienestar, si se puede o no se puede dentro de la ley. Y a veces es muy difícil como abogado decirle a los superiores, no se puede, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, pues esa es una labor muy compleja, definitivamente que es muy compleja. Efectivamente, las consultas son muy diversas y son un gran reto, porque cada día puede ser un tema muy distinto, en un sector muy distinto. ¿Y cuál es la razón de ello? La razón es que muchas de las reglas y de los principios pasan por la lógica económica. Y a final de cuentas, esta racionalidad económica pues siempre es un resorte de la Secretaría de Hacienda. Y es por ello que temas tan diversos como puede ser pues regulación en materia de competencia, en materia de telecomunicaciones, pasando por aspectos, por ejemplo, de finanzas estatales, endeudamiento estatal, de recursos que se dan en garantía para el financiamiento, o pasando con temas tan interesantes como puede ser la obra pública y las figuras estas de asociación público-privada, claro, en donde se busca una sinergia entre el sector privado y el sector público. Entonces, todos estos temas son los que subyacen día a día en la Procuraduría y pues prácticamente todas las áreas de Hacienda consultan alguna serie de aspectos y criterios. Y bueno, pues digamos que el sesgo más importante que existe en la Secretaría de Hacienda, de pues casi de todos los titulares de las unidades, los subsecretarios y el propio secretario, pues es esta visión económica. Entonces, en ocasiones, pues gran parte de la labor es poder combinar, claro, la visión económica con la visión jurídica y que no la parte jurídica obstaculice, claro, los objetivos económicos. Eso es una labor muy importante. Claro. Vamos a un brevísimo corte para seguir platicando con el Procurador Fiscal de la Federación, Max Alberto Wiener Sala. Regresamos en esta interesante plática con el Procurador Fiscal de la Federación. Hemos estado platicando del cúmulo de quehacer que tiene esta Procuraduría Fiscal. Hablábamos de su tarea de participación en la elaboración de leyes, de su tarea consultiva, de muchas otras que no mencionaré ahorita. Me quedo con una, la litigiosa. Desde luego, me queda en claro que en México y en cualquier lugar del mundo nadie pelea tanto
contra otro como los ciudadanos contra Hacienda. Es decir, es el principal receptor de demandas de los ciudadanos por vía de juicios fiscales y de juicios constitucionales. Así es. Estadísticamente, creo que en todo el mundo el principal, el más grande despacho de litigio siempre son las procuradurías fiscales. Nadie litiga más que ustedes. ¿Qué significa esto para la Procuraduría, para Hacienda y al final de cuentas para nosotros? Claro. Que lo que está en juego en cada litigio son recursos que al final de cuentas son de la nación. Claro. Bueno, pues esta es una labor esencial, realmente, y qué bueno que le dedicamos, digamos, que un foco muy especial con esta pregunta que agradezco muchísimo. Efectivamente, la Procuraduría Fiscal pues tiene la responsabilidad de defender al gobierno federal y a la hacienda pública en todos los casos que se dan en los tribunales. Y esto es una labor, pues digamos, que define en esencia también nuestras actividades aquí en la Procuraduría. Y bueno, pues, ¿qué es lo relevante de los juicios? En realidad, pues, lo relevante de estos juicios, a final de cuentas, es poder lograr la recaudación. Ustedes y seguramente el auditorio, pues, es muy sensible a todos estos temas, pero bueno, pues un principio básico en el derecho tiene que ver con que los tributos tienen que ser cobrados bajo el estricto principio de la legalidad y la constitucionalidad. Y justamente pues estos son de los principios o de los temas que se dirimen en los tribunales, y evidentemente que los ciudadanos tienen todo el derecho de, en la medida de lo posible, usar sus recursos de defensa para cuestionar sobre ciertos actos que haya realizado la autoridad en los cobros, en las notificaciones, en toda una serie de actividades que se realizan alrededor de lo que es el pago de las contribuciones o de los propios cálculos que se puedan estar realizando. Y bueno, dentro de esta dinámica, pues el que tiene la labor de defender justamente los intereses de la hacienda pública, pues es la Procuraduría Fiscal. Y en este sentido tenemos una labor muy activa. En este momento todavía hay muchos amparos que se encuentran en su fase de deliberación en los temas que tienen que ver con la reforma fiscal, por ejemplo, y son temas que se tardan mucho en dirimir. Seguramente en los próximos años seguiremos con una agenda muy intensa, litigando ante los tribunales parte de todavía, pues a veces muy técnica, muy detallada, de aspectos jurídicos sobre todas estas nuevas disposiciones en materia fiscal. Entonces, bueno, pues esta es una labor sin duda sumamente importante, y sí me gustaría ahí nada más agregar que evidentemente la autoridad y la Procuraduría Fiscal actúa bajo principios muy claros, muy sólidos, siempre defendiendo la constitucionalidad y la legalidad de las disposiciones. Y es en ese sentido que actuamos normalmente. Uno de los ámbitos sumamente importantes aquí tiene que ver, por ejemplo, con defender la constitucionalidad de ciertas leyes que ha aprobado el Congreso en materia tributaria. Entonces ahí lo que se tiene que decidir es si ciertos principios o ciertas reglas, plazos, circunstancias específicas que establece cierta disposición legal que fue aprobada por el Congreso, es constitucional o no es constitucional. Y bueno, para eso en muchas ocasiones la Procuraduría recurre a los tribunales y en última instancia se recurre a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la que tiene la última palabra sobre estos temas de constitucionalidad. Entonces, pues evidentemente es una labor fundamental, es una labor aparte sumamente rica, porque tiene uno que hacer muchos análisis jurídicos, tiene uno que sustentar y argumentar muy sólidamente, y como yo lo comentaba, pues siempre
orientados por los principios de nuestra Constitución y de nuestro ámbito legal. Retos, desafíos, bueno, ideas para el futuro de esta institución. No, bueno, que tú la has vivido, la conoces no solo como el máximo jefe de ella, la has conocido en otros niveles de operación. ¿Qué ideas traes? No, bueno, Pepe, pues ahí sí es un cúmulo de ideas, de metas y de cuestiones que, bueno, se resumen muy bien en la palabra que comentabas, retos. Hay un gran reto institucional. Este reto institucional, en primera instancia, pues significa liderar esta institución que, sí, como te comentaba, es una institución con una gran tradición. La verdad es que el equipo de colaboradores en la Procuraduría Fiscal es gente sumamente experimentada, es gente que va subiendo peldaño a peldaño hasta llegar a las máximas instancias y como tal, pues uno de los primeros retos es liderar un equipo de profesionales como el que tiene la Procuraduría. Sin duda a preservar el prestigio, ¿verdad? De la institución y de todos los abogados que forman parte de ella, lo cual es un tema pues importante. Entonces, bueno, pues primero que nada, el poder liderar esta institución, hacerla que se siga consolidando, que siga dando los frutos que ha dado en los últimos años y que siga siendo verdaderamente una instancia a la cual todos buscan y todas las instancias reciben a satisfacción algún consejo, alguna ayuda, alguna colaboración y como tal eso se reconoce de forma importante. Ahora, en el aspecto ya más específico de los retos de la institución, creo que uno de los puntos muy importantes que tenemos tiene que ver con estrechar la colaboración que se da con las distintas instituciones. Esto es muy importante porque la Procuraduría sola no resuelve todos los asuntos, sino que tiene que interactuar con muchas instituciones para poder llegar a los resultados que busca. Y en ellos una parte muy importante pues tiene que ver con el Poder Judicial, sí, que tiene que haber una muy buena relación y sobre todo de estricto y absoluto respeto, pero a la vez de un gran diálogo y comunicación justamente para que el sistema de justicia en México funcione de una forma adecuada. En este sentido, pues una de las metas y propósitos es justamente lograr el mejorar esta interacción que se tiene, esta comunicación que es tan importante, a veces pues para poder explicar las motivaciones, poder explicar toda una serie digamos que de ideas que están detrás de muchas reglas, de muchas medidas y que a veces es complicado de una primera instancia poderlas entender. Entonces ahí tenemos una gran labor, creo yo, evidentemente con la Suprema Corte de Justicia y el poder siempre transmitir con mucha claridad cuáles son los principios que se defienden en los casos. En la parte penal, es fundamental la interacción que se tiene de esta institución y es fundamental porque tiene que haber una colaboración muy estrecha entre la Procuraduría General de la República y la Procuraduría Fiscal de la Federación. Entonces, en este sentido, también tenemos ya un diálogo muy franco y abierto con las nuevas autoridades en la Procuraduría General de la República para poder estrechar la colaboración y mejorar la interacción entre ambas instituciones. Asimismo, tenemos también pues una labor importantísima con el Poder Legislativo. Claro. El Poder Legislativo es fundamental porque pues a final de cuentas es el que nos da las leyes y nos da digamos que en el marco de la anualidad
pues la ley de ingresos, el presupuesto de egresos y las disposiciones fiscales que rigen en el país en el ejercicio fiscal, y pues en ese sentido también el poder acercarnos más al poder legislativo. Ahora tenemos el reto de una nueva legislatura en la Cámara de Diputados. Paquetes con diputados nuevos. Exactamente, lo cual yo creo que será muy satisfactorio, pero pues evidentemente una de nuestras primeras labores es acercarnos a los nuevos legisladores, proveerles toda la información y todo el apoyo que sea necesario, y todo ello pues con el objetivo de poder tener un paquete y una negociación sólida y que sea satisfactoria para el país. Perfecto. Max, muchas gracias por habernos recibido en la Procuraduría Fiscal de la Federación. Estamos muy interesados en continuar este diálogo con el Procurador Fiscal, con Max Alberto Diner Sala. Muy buenas noches, nos veremos el próximo domingo y mientras tanto, si gustan que estemos en comunicación, ya saben, en @JRomeroApis. Estoy a sus órdenes. Muy buenas noches y hasta la próxima. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.